La poligamia es natural. Ujú. No estoy diciendo que esté bien, es natural. Pero si una persona ve porno y lo usa como una estimulación para masturbarse, o ve porno porque se la pasan entre sus amigos y todo bacán, ¿cuándo es ya una adicción o cuándo no? ¿Te acuerdas de que cuando uno era chiquillo le decían que le iban a salir pelos en las manos? Todo lo que nosotros satanizamos se vuelve atractivo. Cuando hablamos de adicción al videojuego, ¿nos referimos a ludopatía? Como en toda conducta adictiva, también el factor hereditario es importante. Muy buen punto. El concepto de adicción que muchas personas tienen está usualmente asociado al consumo de determinada sustancia. Sin embargo, existen conductas compulsivas que representan lo que llamamos adicciones no convencionales. Es alucinante cómo nuestro cerebro puede generar respuestas similares a las que ocurren con una sustancia, pero ante determinadas situaciones o ante determinados estímulos discriminativos. Ya nos va a hablar un poco el entrevistado de hoy día. También es importante conocer que la OMS afirma en un reciente estudio que 1 de cada 4 personas sufre alguna afección conductual relacionada a adicciones sin sustancia. Interesante. Quédate hasta el final de este programa y conozcamos más sobre este tema complejo y muy vigente, en una interesante conversación que voy a tener con un invitado muy especial después de esta presentación. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Felipe Quevedo y esto es Saludablemente, un programa de Conducta TV en el cual tenemos conversaciones comprensibles sobre temas de salud mental. Y hoy día me acompaña nuevamente mi amigo, el doctor José Martínez, psicólogo clínico especialista en el tratamiento de adicciones, con una reconocida formación y una amplia trayectoria, sin que eso signifique que sea una persona de avanzada edad, que sí lo es, pero bueno, eso es algo irrelevante para esta presentación. Siempre es un placer escucharlo sobre adicciones de salud mental y es un amigo mío de mucho tiempo, uno de mis mejores amigos. Pepe Martínez, ¿cómo estás? Buen día, Felipe. Buen día. Sí, pese a mi avanzada edad, vamos bien De lo que el te día de hoy, acuerdas, o de sea, lo no que te me sientas acuerdo. Sí, es presionado. cierto. No, dicho sea de paso, hoy en día hablar ya de avanzada edad no es sinónimo de algún problema cognitivo necesariamente, ¿no? Totalmente. Muchas personas de avanzada edad, lo que normalmente llamamos tercera edad, hoy en día están empezando, estamos empezando, estamos reincorporándonos en temas laborales. Es Qué interesante. bueno, Sí, me alegra tu sí. resiliencia. Ok, Pepe, ¿qué son las adicciones no convencionales? Bueno, cuando hablamos de adicciones no convencionales o adicción a no sustancias, lo que tratamos de hacer es justamente eso, ¿no? Diferenciarlas de las adicciones de sustancias psicoactivas, que básicamente son en general sustancias, drogas que ingresan al organismo y de alguna manera tienen la particularidad de alterar el cerebro y generar cierta adicción, ¿no? Cierta dependencia, cierto consumo compulsivo. En este caso estamos hablando de Ujú, comportamientos similares, pero que no están relacionados a la ingesta de alguna ujú, sustancia, ujú. ¿no? Se habla eventualmente de, digamos, de adicción al sexo y sus variantes, adicción a las compras, adicción a las personas, adicción a los videojuegos, adicción al juego patológico. En general, como tú lo has dicho bien, ¿no? Hoy es cada vez hay más de este tipo de comportamientos y se está, diría yo, difundiendo mucho en toda la población, ¿no? No Ujú, es que haya poblaciones ujú, específicas donde más se da esto, sino en general hay todo tipo de este tipo de ujú. comportamiento. Es importante revisar el concepto de los neurotransmisores, ¿no? Que Ujú. son vitales en la revisión de las adicciones Sí, y que, por ejemplo, a ver, si nos subimos una montaña rusa, ujú, segregamos adrenalina, sí, si de repente vemos un espectáculo de humor, segregamos endorfina, ¿no? También el consumo de sustancias y el no consumo, en el caso de las adicciones no convencionales, está relacionado con dos neurotransmisores, ¿no? ujú, Dopamina y serotonina. Creo que más con dopamina. Pero, por ejemplo, viene a mi mente que la dopamina, que es más sensorial, se estimula a través de una sustancia. ujú. Pero en este caso hablamos de experiencias o de situaciones discriminativas que pueden hacer que la persona tenga conductas adictivas. Qué loco, ¿no? ¿Cómo el cerebro puede
no sé, pues generar respuestas sin que haya sustancia, sin que haya estimulación de una sustancia psicoactiva, no de un activador del sistema nervioso central. ¿Cómo se explica eso en términos Sí, comprensibles? sí, realmente lo poco normal es que se pueda producir dopamina a partir de la estimulación de sustancias externas, ¿no? Ajá, Llámese cocaína, llámese correcto. pasta base de cocaína, llámese marihuana y otras sustancias más, ¿no? Eso es lo poco Lo común, lo puedo- poco común. Lo usual es el ejercicio físico, por Lo ejemplo, usual ¿no? exactamente es que realizar alguna actividad que de por sí nos va generando ese tipo de neurotransmisor, en este caso dopamina, que está relacionado con la sensación de bienestar, ¿no es Correcto. cierto? Desde ese punto de vista, cualquier actividad que realicemos y que nos genere placer, está produciendo o se está produciendo en nuestro cerebro. Hay comunicación de este neurotransmisor llamado dopamina. Ujú, Por ejemplo, si yo paso buen momento con mi familia, me ujú, divierto, se está produciendo dopamina. Si me gusta una película específica, una serie, estoy disfrutando de la película, se está produciendo ujú, dopamina. Si estoy disfrutando de un buen partido de fútbol, ujú, estoy produciendo dopamina. Si estoy teniendo sexo, que ujú, claramente es una actividad ujú, placentera de forma natural, ujú. también se está produciendo dopamina. Entonces, el Importante. placer en este caso y la producción de dopamina está muy ligada al sexo. Ujú. A manera de, diría yo, a manera de mecanismo natural de los organismos para perpetuarse. Es decir, imagina si las relaciones sexuales no fueran placenteras. Tú dirías, bueno, Como el gato. qué fastidio, voy Qué a tener horrible. relaciones sexuales, ¿no? O Qué sea, lata, mejor ¿no? Qué no. pesado. Sí. Porque Claro, uno tiende a evitar lo que es aversivo, lo que es claro, displacentero, ¿no? claro, o que no genere nada, simplemente no lo hago, pero de alguna manera la naturaleza nos ha producido o se genera cierto placer a tener relaciones sexuales Ujú, para procrear ujú, y para que esa especie pueda sobrevivir de alguna ujú. manera, ¿no? Entonces es muy natural, por eso es que es impulsivo inclusive, Claro, es impulsivo, ¿no? claro. A veces hay que tener control Exacto. sobre esto. Y en esta característica de la actividad sexual, por ejemplo, se puede perder el control y caer en algún tema de adicción no convencional. Claro que sí, claro es que sí. Por ejemplo, bueno, regresando al tema del sexo y con eso paso al otro tema que estás comentando. Por ejemplo, siempre decimos, bueno, no solo siempre decimos, sino hay evidencia de que la poligamia es natural. Ujú, O sea, no estoy diciendo que esté bien, es natural, ¿no es ujú. cierto? En el mundo animal vemos poligamia, ¿correcto? La monogamia más bien es un tema de, digamos, de compromiso, control Control inhibitorio inhibitorio, de claro. compromiso. La Entonces, como tú lo función dices, en ejecutiva. este caso Mm, realmente se requiere de cierto control, de ujú, seguimiento de normas, de seguimiento de reglas. ujú. Inclusive digamos, podemos llevar esto también a las conductas o a las adicciones no convencionales, no solo con el tema de sexo, ¿no? Ujú. Sino hay otras más que podrían estar relacionadas, ¿no? Interesante, es cierto, lo que dices es totalmente cierto. Ahora, eh, pero cuando una conducta ya corre el riesgo o ya es adictiva en ese tipo de adicciones no convencionales. Porque, por ejemplo, en el programa que yo les sugiero que lo vean, que es en la primera temporada, hicimos un programa sobre adicciones, Ujú. pero nos referíamos más a sustancias, Así ¿no? es. Entonces, en este programa hablamos de que había un proceso, una gradualidad Sí, en el consumo, un consumo sí. experimental, ocasional, habitual, y llegar al consumo adictivo. Dependencia, Y exacto. en este caso nos han escrito, justamente a ese programa nos escribieron preguntándonos sobre, por ejemplo, la adicción a la pornografía. Ujú, Y uno dice, ok, pero si una persona ve porno y lo usa como una estimulación para masturbarse, ujú, o ve porno porque se la pasan entre sus amigos y ujú. todo bacán, pero no se considera un adicto a la pornografía No, porque, digamos, yo creo que un alto porcentaje de personas de cualquier género que nos ven pueden haber visto un video pornográfico, pero, o que vean recurrentemente. ¿Cuándo es ya una adicción o cuándo no? claro, esto de observar pornografía se da incluso de parejas Se digamos, simulan que simulan, claro, claro. claro, pareja de casados, Sí, pareja sí, claro. durante algún tiempo de convivencia, se estimulan observando.
videos pornográficos, ¿no? Es lo mismo, yo diría que el tema va similar al de las adicciones, ¿no? El problema se presenta cuando se pierde el control, Ujú, ¿correcto? Eh, por ejemplo, y haciendo el paralelismo con las adicciones a sustancias, un sujeto o una persona, un joven o un adolescente que fuma o que encuentra fumando marihuana, probablemente sea su primera o segunda vez ujú, de ujú. consumo. No estamos hablando de un adolescente adicto, o sea, consumir 2 o 3 veces, no estamos hablando de adicción. Para hablar de adicción hay una alteración ya y sobre todo pérdida de control. Ujú. En el caso que tú me comentas es lo mismo, ¿no? Ok, Un ok. adolescente que ve pornografía, digamos, podría ser considerado hasta como parte de su curiosidad natural, ¿no Ujú. es cierto? Por el sexo, por la sexualidad en El general. descubrimiento, la El exploración de su cuerpo, descubrimiento, ¿no? está en un periodo experimental, ¿no es cierto? Ok, Está ya. acercándose, Haciendo el digamos, paralelo con el haciendo el consumo de sustancias, paralelo. claro, claro. Pero si ya vamos avanzando, si esto ya se vuelve un poco más ocasional, más frecuente, más habitual y sobre todo hay pérdida de control o su vida gira en torno a esto, Mm. si se van alterando sus relaciones familiares, sociales, si empieza a hacer daño a otras personas, si va dejando de lado, si estamos hablando de un adolescente, un puber, si va dejando de lado temas académicos, temas escolares, ya la situación empieza a complicarse un poco, Ok. ¿no? Entonces, digamos que la primera palabra clave es control. Sí, Ok, sin cuando hay lugar a una dudas. pérdida de control. Entendiendo que el control es la regulación donde hacemos nosotros voluntaria una Ujú, conducta. ujú, ¿No? Que claro, a mí me ha pasado con pacientes adictos a marihuana, por ejemplo, ujú, que me dicen, Felipe, es que yo ya no quiero. ujú, O sea, no quiero, pero consumo, pero no lo disfruto, no ujú, quiero. ujú, Y no sé cómo dejarlo. Porque ujú. es loco, ¿no? Y ahí te los derivo a ti, ¿no? Pero es que es genial, porque uno dice, oye, o sea, uno entiende que la marihuana, como activador dopaminérgico, es placentero. El consumo de marihuana es placentero. No digo que sea bueno, Ujú, es placentero. ujú, Entonces, yo estoy consumiendo marihuana, pero llego a un punto en el cual soy tan consciente de la pérdida del control que digo, pucha, es que no quiero. O sea, yo pienso en un paciente ahorita que me dijo la semana pasada, es que no quiero, o sea, ya no quiero, pero voy, compro, consumo. ujú. Y después de consumo, me siento mal. Claro. Estoy en un círculo vicioso, ¿no? Me siento mal, pero me siento mal y vuelvo a consumir, ¿no? Entonces, la pérdida de control. Pero aparte de ese ejemplo, ¿qué otras cosas podrían indicarnos que hemos perdido el control, no sé, pues en el juego, en el videojuego? De repente el chico que deja de almorzar por seguir jugando, ¿qué podría ser un indicador? Exactamente, ¿no? El chico que deja de almorzar por seguir jugando, que deja de realizar sus tareas por seguir jugando, y esto es muy común en nuestros consultantes o pacientes, que trasnocha, ¿no? Que pasa horas, horas sin dormir. Cuando el sueño es un placer natural, pues, ¿no? Exactamente, y cuando su organismo lo necesita, ¿no? Necesito, claro. Entonces ahí ya estamos hablando ya de que hay cierto problema, ¿no? Diría yo, haciendo el paralelismo con las sustancias, que para poder empezar a tener cuidado, hay que observar la tolerancia, ¿no? Ok. Es decir, si en el caso de sustancias es que cada vez necesito más sustancias para sentir lo que antes sentía con menos, en el caso del videojuego es lo mismo. Correcto. Cada vez necesito más Más tiempo. tiempo, más horas, más personas jugando, ¿no? Para poder sentir lo que antes sentía. En el caso del videojuego, a veces vienen sentimientos de culpa cuando no se han cumplido algunas labores importantes. Yo diría que, por ejemplo, si saltamos al tema, y hoy que está muy de moda, el tema de la adicción al sexo, a veces la sensación de culpa es mayor, ¿no? Mm, Por ejemplo, a veces tenemos adolescentes que empiezan o que experimentan masturbación, ujú, tanto chicos y chicas, que después de haber realizado el acto masturbatorio, sienten culpa, ujú, ujú, mucha culpa, ¿no? Eh, mm, por diferentes razones, ¿no? Quizá en algún momento mamá o papá los ha encontrado, mm, o de repente por temas religiosos, que es bastante común, ¿no? mm. Común que si sigues tocándote te vas a ir al infierno y se sienten muy culpables y inicialmente tratan de dejarlo, pero como tú lo dices, en una edad donde, digamos, el tema biológico sexual está muy intenso, es a veces un poco complicado. Y es normal porque están experimentando, Correcto. ¿no? ¿Cuánto daño hacemos con la satanización de Sí, conductas, pues, sí, ¿no? sí, sí. ¿Te acuerdas de que cuando uno era chiquillo le decían que le iban a salir pelos en las manos? Pues, ¿no? Pelos en la Sí, mano, Dios mío, exacto. qué O decían que el músculo de la mano, del brazo o del miembro predominante iba a crecer más, ¿no? Iban a tener un bíceps Mm, enorme.
enorme, ¿no? Con respecto al del brazo derecho al del brazo izquierdo. Claro. Sí, Ok, ¿no? o sea, aquí hay un asunto que justamente viene a mi cabeza cuando me cuentas esto. Entonces, por ejemplo, la pornografía es técnicamente consumida con fines masturbatorios. Ujú, O sea, no es que yo llego y así como pongo Netflix, o ujú. sea, pongo una porno, ¿no? Mientras voy comiendo mi canchita. O sea, no se ve porque, por eso es que a muchos políticos le llaman película porno, porque no tienen argumento, ¿no? Entonces, ese es el punto, que las películas pornográficas no tienen argumento. Más aún, Franco Escamilla en un show hablaba de esto, decía, te presentan argumentos realmente increíbles, ¿no? Es como que de pronto tú pides una pizza en cualquier pizzería y llega una chica con un escote así y te dice, ¿quieres una pizza? Y de pronto también tenido sexo con la chica. O sea, es absurdo, es totalmente inconcebible. Entonces, desde esa lógica, una persona que es adicto o adicta a la pornografía, ¿la sigue usando con fines masturbatorios o ya llega un momento en que se ha desnaturalizado toda la figura? Ya se va desnaturalizando. En un adolescente, lo que acabas de decir es interesante, ¿no? Esto de la fantasía, ¿no? Que una chica que llega a dejarme la pizza, tener sexo con la chica, en un adolescente y en un puber, esto es casi natural. Fantasean mucho. Fantasean mucho con situaciones, ¿no? Con Ujú. situaciones específicas. Y ellos sí necesitan un argumento. La profesora, la conductora del Exactamente, la programa de conductora de televisión, ¿no? programas, Claro, sí, la vecina, ¿no? claro. Nos comentan esto mucho de nuestros consultantes. Y eso es, digamos, hasta normal y es parte de su desarrollo. Pero a veces el consumo de pornografía va asociado a ya otro tipo de comportamientos, Mm, ¿no? Por ejemplo, va asociado a búsquedas de mm. relaciones sexuales continuas, permanentes, tanto, digamos, en temas de prostitución, pero también empiezan los acosos, ¿no? Se puede Correcto, acosar claro, por claro. vía de internet, o buscar generar nuevas o diferentes cuentas de Facebook, cuentas de diferentes pues, redes sociales, para poder abordar diferentes chicas, ¿no? Ujú, Tratando de que de alguna manera alguna pueda ceder, ¿no? Y aquí ujú, viene otro placer más, ¿no? Ese es el placer de la seducción, de que la otra persona pueda caer ujú. ante, ante digamos, su despliegue de estrategias para poder conseguirla, ¿no? Pues no El hace efecto de mucho he la tenido, conducta, ¿no? sí, no hace mucho he tenido algunos consultantes de ese tipo, ¿no? Que no solo es el tema de ir, buscar, contratar y tener sexo, sino también es el tema de poder buscar o el poder seducir, ¿no? Correcto, sí, Seducir. sí, sí. Y ahí viene otro tema, si me permites, que también lo tenemos mucho en nuestros consultantes y viene a razón de que muchas personas buscan menores de edad. Mm, ¿Por qué la búsqueda de menores de edad? Y aquí viene otro tema, ¿no? La búsqueda de menores de edad en temas sexuales se da por la poca credibilidad de que el sujeto puede abordar personas que tienen su misma edad y ok. que tienen su mismo lenguaje Mm. y que de alguna manera pueden seguir un Es argumento, porque tiene ¿no? una posición dominante ante una persona. Exacto, la posición dominante y la sensación de incapacidad que puedo tener de comunicarme con una persona de mi edad. Eso es medio psicopático, ¿no? Igual, ¿no? Sí, O sí, sea, y ahí también hay problemas de autoestima, sin duda alguna, claramente, ¿no? sí. Sin O sea, duda eso es alguna. importante porque entiendo entonces que este tipo de adicciones se pueden ir complejizando en su contenido. Por ejemplo, en tener la pornografía que Ujú, sea un poco más bizarro, ujú, que de repente ya no veo sexo convencional, ujú, sino comienzo a ver alteraciones, ujú, menores de edad, ujú, animales y ujú, cosas y necrofilia y diferentes ujú. cosas que van complejizando el contenido. O sea, yo Claro, no soy necrofílico, pero veo este tipo de contenidos, ¿no? sí. Esa complejidad, eso también podría ser un poquito el aumento de la tolerancia, o sea, no solamente el tiempo, sino también el contenido. Claro que sí, y de la misma forma, haciendo el paralelo con las sustancias, para poder, se consumen sustancias, digamos, más duras, para poder, Correcto, en exacto, este a eso me caso, hay refería. actividades también más intensas, por llamarlo de alguna Exacto, qué forma. fuerte, ¿no? Y argumentando de repente un poco más sobre lo que he señalado, a veces eso también va acompañado con otros trastornos, ¿no? Sí, claro, claro. La Sí. presencia Por de otros ejemplo, desórdenes, ansiedad, ¿no? Sí. depresión, Y están muy encuentran en asociados. la conducta un cable a tierra. Exactamente, exactamente. Claro, que es por ejemplo, lo que comúnmente se hace con el cigarrillo. Que dice, estoy nervioso y consumo cigarrillos. ¿No? Bueno, Sí, claro, claro que sí. Estoy muy ansioso, ¿no? No sé cuál ha sido el resultado del examen para poder ingresar a trabajar a la universidad de cualquier lado. Mejor voy a comprar.
¿no es cierto? Y las compras disminuyen un poco mi ansiedad Exacto. en la medida de que se pueda hacer eso, Claro, ¿no? que son dopaminérgicos. Yo, por Ok. ejemplo, lo que les sugiero, y justo venía conversando con mi esposa de esto, que mis pacientes que tienen depresión, Ujú. yo digo, camina 40 minutos al día, camina y ponte tus audífonos, pon un podcast, pon música, lo que quieras, y camina 40 minutos sin pensar en nada. Y automáticamente te dicen, oye, me siento mejor. Porque se genera dopamina y haces un poco de equilibrio, Y porque ¿no? has cambiado el contexto. Y porque has cambiado el contexto. Exacto, Es un tema del contextualismo es muy exactamente. importante. Entonces, ahora, saliendo un poquito del tema de la pornografía y yendo al tema de los videojuegos, que a veces incluso están relacionados, porque hay Sí. videojuegos que, como GTA que incluyen actividades ya medio violentas de Ujú. invasión sexual también, ¿no? Pero bueno, yendo al tema de los videojuegos. Entonces, eh, recuerdo hace mucho tiempo, en alguna clase donde yo era tu alumno en la universidad, hace mucho tiempo, cuando, o sea, hace como, ¿Dos ponte, semanas? más o menos, claro, hace como 20 años, cuando tú y yo teníamos 6 años aproximadamente, ¿no? 6 7 años, Sí, sí. ¿no? Y recuerdo que tú nos dijiste algo interesante, ¿no? Que en los casinos, en los tragamonedas, en estos sitios, te reparten comidita, bocaditos, ¿no? Sí. Para distraer un poquito el estómago, para Ujú. distraer la atención y para tratar de compensar este desequilibrio de personas que se pasan 3 4 días sin dormir Es y sin correcto. comer, sin bañarse, ahí frente a la maquinita, Exacto. ¿no? Y por eso en los casinos no ves un reloj. Y no solamente, claro, claro, y todo es oscuro, o sea, como Sí. para que no tengas noción, todo es con Exacto, luz artificial, ¿no? Así exacto. como esto, más o menos. Claro, Sí. para que no tengas noción del paso del tiempo. O sea, bueno, Sí. y que es muy criminal que hagan eso, pero bueno, eso ya es un tema comercial. Entonces yo te quería preguntar, a nivel de videojuegos, también entendemos de que hay un descontrol, ¿no? Una pérdida de control en el tiempo. Y a veces también ocurre que los papás están ausentes porque salen a trabajar y el chico se queda pues a sus anchas jugando y jugando y jugando, ¿no? Es un factor, digamos, de riesgo importante Correcto. el estar solo. ¿Cuándo nos debemos preocupar porque nuestro hijo ya esté jugando videojuegos de manera patológica? Creo que era un juego patológico, de manera patológica, ¿no? Sí, yo diría que hay que preocuparnos cuando nuestros hijos, justamente, lo acabamos de hablar, cuando ya no hay control, ¿no? Cuando tú le Mm. dices, ya, terminamos. No, ¿Respuestas agresivas? respuestas Mm. agresivas, agresivas con la otra persona. Depende de la edad también, ¿ah? Mm. Porque cuando son más pequeños, gritan, quieren golpear, Berrinche, lloran. Exacto. Cuando dejan de realizar sus actividades, ¿no? Actividades, por ejemplo, importantes, como si se están en el colegio, las actividades Mm. de tareas, las responsabilidades que normalmente se van Mm. realizando. Cuando se deja de realizar otra actividad también placentera, ¿no? Por Ujú. ejemplo, algún deporte, si es que antes practicaba y le era placentero algún deporte. Cuando deja de interactuar con otras personas. Ya no quiero salir con amigos, prefiero quedarme a jugar. Yo no voy a la fiesta de la abuelita que acaba de cumplir 80 años o 100 años, me quedo a jugar. Mm. Cuando la vida gira en torno a los videojuegos. Es Mm. similar en las sustancias. La vida gira en torno al consumo, Correcto, es un indicador de adicción. La correcto. vida gira en torno al videojuego, es otro Mm. indicador. Cuando hablamos de adicción al videojuego, ¿nos referimos a ludopatía? Porque los No, papás dicen, mi hijo es un ludópata. sí, no necesariamente. La Ok, ludopatía está más relacionada con los juegos de azar, ¿no? perfecto. Esa es una muy Eh, buena aclaración. sí. Y digamos, la adicción o comportamiento compulsivo hacia el videojuego es más pues con juegos en línea, ¿no? Mm. Básicamente. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en comunidad terapéutica. Yo he aprendido mucho de ti y Muchas hemos tenido gracias. ahí pacientes generalmente adictos a sustancias, Sí. ¿no? ¿Cómo se trata a una persona adicta a no sustancia? Eso es importante. Primero aclarar que en las adicciones a no sustancias también hay una relación con lo que inicialmente conversamos, con la presencia de dopamina. Ujú, Es ujú, decir, ujú. si yo realizo Mm. una actividad, sea pornográfica, sea videojuegos, sea lo que sea, me está generando dopamina, Mm. ¿correcto? También es importante señalar que algunas veces este tipo de actividades van relajándonos o van disminuyendo cierta tensión, como en el Ujú. caso de la ansiedad, como en el caso de la depresión, como en el caso de, por ejemplo, estar inmerso en una familia donde hay muchos problemas, ¿no es cierto? Entonces prefiero, me alejo. Mm. Eso no lo puedo controlar, mejor controlo,
Ujú. mimando y puedo empezar a jugar. Entonces, Ok, como ¿cómo un podemos? escape, ¿no? Un Un mecanismo de escape, escape exacto. Entonces, evitativo. quiere decir que hay alternativas psicológicas, Ujú. ¿no? Por ejemplo, reorganizar la familia cuando el hijo trata de alguna manera de escapar de situaciones problemáticas, mejorar el clima familiar. Siempre es importante que las familias tengan las normas claras y también el principio de autoridad bien establecidos en papá, mamá. Em, Buscar controlar el tiempo del videojuego es importante. Hoy en día es casi imposible decirle a nuestros hijos, no vas a jugar nunca en tu vida o hasta que tengas 20 años. Mm. No, 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 no. Lo que hay que hacer es empezar a controlar, que aprendan a controlar esto. Pero Lo, inclusive, lo sí. mismo ocurre en el caso de las sustancias, en el caso de Ah, alcohol, a claro, nuestros hijos, es claro. decir, nunca en tu vida vas a beber alcohol o cuando tengas 18 o 20 años, los tíos tienen 14 o 15, eso es imposible. Lo que sí podemos hacer es explicarles, Ajá, ajá, controlar, ajá. empezar a ver, a regular un poco esto, Acá hay ¿no? dos aspectos importantes. El primero, que muchas veces el juego es Ujú. un medio de socialización. Así. O sea, llegan al colegio y te dicen, oye, ¿cómo te fue la partida de Fortnite? ¿Qué es eso? Ujú, Entonces, si tú lo ujú, castras en ujú. el sentido de que use el videojuego, entonces también le puedes generar una limitación. Y por otro lado, que todo lo que nosotros satanizamos se vuelve atractivo. Entonces ahí es donde tenemos que regular. Pero además de ese tratamiento que es generar dopamina naturalmente o con otras actividades, ¿también se medican a los adictos no Así. convencionales? Importante lo que has señalado. Antes de eso, también además de un tema de socialización, también los videojuegos se convierten en la facilitación de la socialización. Es decir, si yo tengo problemas para socializar con mis amigos en el Mm, colegio, estando en la computadora puedo asumir cualquier personalidad, correcto, cualquier correcto. personaje y soy completamente diferente a cómo me comporto Mm. con mis compañeros, digamos, en vivo, Un ¿no? día de habilidades sociales, ahí Exactamente. funcionaría Y, bien, ¿no? y eso, digamos, lo ayuda un poco. En Ya. cuanto al tema de la farmacología, yo diría que podría darse en varios sentidos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos niños ansiosos Mm, o personas ansiosas y que no pueden controlar la ansiedad más que con el videojuego, lo que podemos hacer inicialmente es enseñarle otras actividades que pueden relajarlo de manera natural. reemplazo. Mm. Si eso no funciona, si estamos hablando ya probablemente de un trastorno de ansiedad que necesite algún tipo de medicación porque biológicamente no se puede controlar, hay alternativas que se pueden manejar Ujú. adecuadamente. Si estamos Buenísimo. hablando de depresión y que debido a, o que se ha encontrado que en depresión puede disminuir un poco la sintomatología depresiva, el videojuego o algún tipo de Mm, actividad compulsiva, también existe alguna medicación para la correcto. O depresión. sea, hay que apuntar al comórbido también, pues, ¿no? Mm. Exacto, y también pueden existir algunos medicamentos que van a regular, ¿no? Regular las emociones, es decir, para casos digamos, de sujetos que que tienen picos de hiperactividad o de hipomanía y típicos depresivos, hay Ujú. medicamentos que también van Que controlando equilibran. esto, ¿sí? Mm. Que también son usados en el caso de las adicciones a Correcto, sustancias. correcto. Ok. Hemos hablado de los comórbidos, ¿no? De esos diagnósticos que acompañan la adicción. Y que la persona muchas veces encuentra un escape, ¿no? Sí, También pueden, además, no necesariamente ser diagnósticos, sino también condiciones. Por ejemplo, un hijo cuyos padres pelean mucho, sí. ¿no? Y que él dice, ¿sabes qué? Me voy a mi cuarto, se mete a su cuarto y se pone a jugar, ¿no? Como decías tú, conductas evitativas de escape, ¿no? Un hijo o un niño que tiene hermanos que juegan todo el día también es Ah, también, claro, claro, estimulante, ¿no? estimulante. Entonces, Perdón, ajá. un segundo. Me acabas de hacer recordar algo muy importante. Como en toda conducta adictiva, también el factor hereditario es importante. Muy Es buen punto, importante. sí. Aunque Eh, sea no convencional. Ah, Exactamente, bueno. aunque sea no convencional. Parece que fuera más social, pero ese también Sí, hay un lo porcentaje. que nos dicen los estudios es que hay como una especie de personalidad adictiva, que eso es lo que se Sí, va claro, heredando claro, de es alguna verdad, forma, ¿no? es Que verdad. puedes hacer cierta adicción a sustancias o a Ajá, algún otro elemento que no sean ajá. sustancias. Por ejemplo, en sustancias encontramos nivel de heredabilidad de alrededor del 65% más o menos. Muy alto porcentaje, sí, Muy sí. alto, ¿no? Y es lo mismo, bueno, claro, no hay estudios específicos, pero la condición se mantiene también en el caso de las adicciones no Correcto. convencionales. También hay heredabilidad en caso de familiares con algún tipo de adicción. Sí.
Y dime, una persona que es adicta a sustancias también tiene predisposición a presentar una adicción a no sustancias. Sí, O sea, por claro. ejemplo, una persona que consume marihuana y que luego llega a su casa y se pone a jugar Sí, lo compulsivamente. que busca es cierto placer, ¿no? Con el Cierto sexo hay placer. mucha comorbilidad, ¿no? También, Sí. y también lo encontramos con personas rehabilitadas, ¿no? Por ejemplo, Mm, si tenemos rehabilitados en el caso de pasta básica o ujú. clorhidrato, digamos que buscan otras actividades adictivas o que generan dopamina sin necesidad que sean sustancias. Correcto. Entendiendo que la adicción no se cura, pues, ¿no? Sino Exacto, que es un constante exacto, proceso. exacto. Y ahí tenemos, por ejemplo, adictos rehabilitados con adicción al sexo o en Claro, todo caso con claro, un comportamiento pues sexual claro. compulsivo. ¿Qué es lo que pasa también con la autosuficiencia que a veces te genera el hecho de pensar que terminaste tu proceso de rehabilitación y Exacto. que ya no eres Y ya adicto? no O eres sea, el adicto. hecho de que estés, que siempre vas a ser adicto, Sí, pero que se hace una gestión sí. ahí interesante de la adicción misma, ¿no? Y, sí. Y uno de los riesgos también, de alguien que no consume, uno de los riesgos de la adicción o del comportamiento sexual compulsivo, la adicción al sexo, uno de los riesgos es justamente también hacer adicción, ¿no? Claro, Porque a obvio, veces el claro. consumo o este tipo de Claro, sí, sí, comportamientos sí. están asociados al consumo de alcohol o al consumo de clorhidrato de cocaína. Vamos a invitar a un cantante a nuestros consultorios para atenderlo y darle cobertura preventiva. Preventivo. Ok, Sí. una pregunta importante es también, ¿cuál es el rol de la familia en la gestión de una adicción no convencional? Muy importante, ¿no? Cuando la familia no está presente, es decir, cuando no estamos atentos de nuestros niños, de nuestros adolescentes o hijos jóvenes, pues no nos damos cuenta de que se puede estar dando ya uno de estos Correcto, comportamientos, que como lo dijimos hace un momento, podría estar en etapa experimental, de claro. etapa ocasional, Pero y que es el está surgiendo, momento donde exacto, se debe exacto. manejar y esto va incrementándose. Entonces la relación familiar es muy También importante. hay codependencia aquí, hay coadicción. También hay O sea, coadicción, el ¿no? niño juega y la mamá tiene el Sí, estrago de la exacto, codependencia, ¿no? exactamente. Es más, también tenemos padres que juegan con los hijos de manera descontrolada. Sí, O sea, es verdad. ¿quién es el que compra la consola? Es verdad, es cierto, es cierto. ¿Mm? Ok, eso es interesante. Yo, a manera de reflexión, le aconsejo a los padres que desarrollen actividades saludables Ujú, que puedan estimular el flujo de neurotransmisores. ujú, O sea, por ejemplo, conozcan sitios nuevos. ujú. Hay algo que yo les sugiero, lo sugiero en terapia, ¿no? En familia tengan una cajita donde metan diferentes lugares donde quieren ir. Por ejemplo, el Parque de las Aguas, el Museo Nicolini, este de los autos, Ujú. la Huaca Pucllana, lo que tú quieras, lo metes ahí. Y un sábado los hacen un chocolateo y sacan, y a donde sale van todos, que ayuda a Interesante, trabajar un poco la tolerancia claro. y que además es conocer un lugar nuevo, que sabemos que estimula mucho el sistema nervioso central, conocer lugares nuevos. Practiquen deporte, salgan, y si no quieren, si no pueden practicar deporte como yo, que soy medio gordito, Eso no es excusa. eso, gracias, voy a ir a terapia Te lo contigo, digo Pepe. por Es experiencia verdad. propia. Pero salir a caminar, Claro. salgan a caminar y de algún modo ejercítense. El humor es muy importante, consumir Así. cosas saludables, que generen humor. O sea, yo veo mucho Lelutier, me encanta ver Lelutier, veo Lelutier y me mato de risa, o a veces Escuchas a Mastropiero, a seguro, al maestro Mastropiero, claramente a Mastropiero, que Mastropiero. claramente conoce mucho sobre estos temas. Más tropiero que nunca, él es un capo, sí. Entonces, es importante que promovamos la segregación de neurotransmisores de manera Natural. natural, ¿no? Prepárale pues un plato de comida diferente, algo rico, una variante, hagan viajes Ujú. y no tienes que ir muy lejos para ir de viaje. Entonces, este punto es bueno. Dame un dato esperanzador para cerrar, ¿qué hacemos? A ver, yo creo que la prevención, que el generar un clima familiar saludable podría ser un punto de partida. Un dato esperanzador diría que es eso, mejoremos el clima familiar, mejoremos nosotros con nuestros ejemplos, mejoremos el estado emocional de nuestros hijos con actividades, preocupémonos por lo que ellos hacen, no satanicemos, como tú lo señalaste hace un momento, digamos, los videojuegos que en general están en nuestro medio y hay que adaptarnos a ello y poder controlarlos, Mm. ¿no? Eso es importante y eso nos va a ayudar. Y eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Nos va a Ujú, ayudar ujú. mucho. Sí, sí, esto es clave, no satanizar, no generar y vincularnos, ¿no? Involucramiento temático. Ujú. El involucramiento temático es fundamental. ¿Qué es el involucramiento temático? Es decir,
Oye, a tu hijo le gusta el grupo de K-pop, no digas, ay, esos chinos no saben nada, qué feo que es. No, pues, Claro. porque a ti cuando te gustaba Luis Miguel nadie te decía nada. No invalidarlos. Pablito Esa Ruiz. música no me gusta. ¿Qué va a ser Exacto, música? Música es exacto. la que yo escuchaba. El involucramiento temático Sí. es métete con su tema, averigua cómo se llaman estos cantantes, qué canción. Yo tengo, no sé si alguna vez creo que te lo he comentado, papás que acompañan a sus hijos a los conciertos y se saben las canciones de Eso es lo Peso que nos Pluma, toca. de todo eso. Y es lo que nos toca. Eso es ¿no? lo que nos Es toca necesario. ahora con hijos pues pequeños, ¿no? Es Involucrarnos cierto. ahora con temas diferentes, dibujos animados que no hemos visto nosotros y que recién han Claro, aparecido en claro. los últimos años y hay Sí, que sí, sí. conocer, aprender. Es cierto. Porque nuestro hijo al final nos pregunta, ¿no? ¿Y te acuerdas de esa canción? ¿Y qué tal Claro, fulano? ¿Y claro. cómo? Y nosotros, no, involucrarnos, que ellos sientan que son importantes, que Claro. sus cosas son importantes. Exacto, ¿no? exacto. Eso es algo muy bueno. Bueno, Pepe Martínez, que es parte del equipo del Instituto Peruano de la Conducta y que es caserito de Conducta TV, pero además es director del Instituto Peruano de Análisis Conductual, el Conductual. IPAC. Siempre hay cursos muy interesantes para Siempre estamos psicólogos. entrenando, ¿Qué hay que ir de nuevo en IPAC? Bueno, ahora estamos justamente difundiendo un curso con Jorge Barraca España, Ah, es un sí, especialista por supuesto, en muy tema de reconocido. activación conductual para la depresión, que se va a dar Dirigido a... estamos esta vez centrándonos en internos de psicología. Buen punto. Porque son jóvenes que se van a encontrar con este tipo de problemática y deben conocer en su práctica, en las prácticas que van a realizar. Y también estamos con él mismo haciendo 2 seminarios para ya especializados, para personas que están ya en el entorno 1 sobre suicidio, que también es un tema importante, Buenísimo, sí. comportamiento suicida y cómo abordarlo desde la activación conductual. Y, Bien, y uno ACT. segundo de un tema que también es muy conocedor, Jorge Barraca, que es el manejo, y que está de moda, manejo de la infidelidad desde la terapia integral de pareja. Ok. Hay que hacer un descuento al Sí, ampallado. sí, al ampallado. Sí, canje. Y ¿no? canje. Canje. Pepe Martínez, mi amigo, ex Muchas profesor gracias, Felipe, es un y gusto, como compañero, siempre. de tantas historias terapéuticas. Ha estado con nosotros y hemos hablado sobre adicciones no convencionales. Espero que te haya gustado este programa y nos vemos en un siguiente episodio. Chau, chau.